Oremos. Oremos, hermanos. Te alabamos, Padre Celestial, por la vida que tú nos das, por este tiempo de reflexión, por este tiempo en que podemos acercarnos a tu palabra, la cual no volverá antivacía, porque siempre tendrá un mensaje para nuestra vida, para nuestro corazón. Y nosotros, Señor, te decimos: habla, que tu pueblo escuche. Señor bendito, aquello que no conocemos, aquello que no sabemos, enséñanos tú como nuestro buen maestro. En tu nombre lo pedimos, buen Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Hoy tenemos en nuestro evangelio el tema: ¿qué significa llevar la cruz? Y de acuerdo a lo que nosotros podemos ir revisando el texto, el Señor Jesús siempre nos dice que tomemos nuestra cruz. Y tomar nuestra cruz, bueno, es mantenerse en el propósito de Dios, obedeciendo hasta el final cada uno de sus mandamientos, y a veces asumiendo también las consecuencias dolorosas y de desprecio. Seguir a Jesús no es fácil, pero Él nos llama a seguirlo permanentemente. Jesús, los profetas y discípulos fueron rechazados, exiliados, y algunos los mataron. Y eso fue algo que cada uno de ellos vivió en su propia experiencia. Por eso decimos que seguir a Jesús no es nada fácil. Por lo menos en el momento en que se está escribiendo el Evangelio, por lo menos en el momento en que Jesús está hablando a sus discípulos, y en los primeros tiempos de la iglesia. Si ustedes revisan la historia de la iglesia, los primeros años, a mediados del primer siglo, hubo muchos mártires, hubo mucha gente quemada, hubo mucha gente que la desterraron de su pueblo, hubo mucha gente que también era llevada al circo romano en el Coliseo para divertirse con ellos, porque creían que los cristianos eran gente no grata, era gente que no debería estar ahí, y era razonable. Ellos estaban tratando de inspirar una nueva vida, de vivir una nueva vida diferente al imperio, diferente al sistema que por lo menos se vivía en ese momento. Si ustedes leen el libro de los Hechos, que es el que da un buen testimonio de esta parte, ahí se dan por lo menos dos eventos muy importantes. Uno de ellos es la diaconía, donde la gente estaba dispuesta a servir a su prójimo, donde la gente también, la otra parte, la diaconía y la coinonía, eran algo que son palabras un poco raras en el griego, pero decíamos la diaconía de servir y la coinonía de compartir. Esto que dice el libro de Hechos, donde dice que la gente traía sus posesiones, las vendía para compartirla con todos. Y a mí me sorprende esta parte, dice, y no había ninguna gente que tuviera necesidad. Este era el sistema, esta era la forma que Jesús había enseñado. Cuando dice que Él multiplicó los panes, es decir, que alcanzaron para todos, a mí me agrada esta parte que algunos exégetas hacen y dicen que el milagro fue que Jesús convenció a toda la gente
que debía compartir. Por eso se multiplicaron los panes, por eso se multiplicaron las cosas, porque la comida se compartía y alcanzaba para todos. Y este es el milagro que a veces tenemos que hacer todos. Si compartimos, alcanza. Si no compartimos, pues va a haber mucha gente que se va a quedar sin comer. Entonces, de esta manera, los cristianos pasaron por esta situación porque no era redituable para un sistema que estaba oprimiendo a mucha gente. Y Jesús lo implementa de esta manera, sus discípulos lo siguen. Yo no sé qué tanto habrá durado la coinonía y la diaconía, el servicio y el compartir, pero por lo menos en el libro de Hechos dice que estaba sucediendo esto. La gente se reunía para orar, para cantar, pero también para servir y compartir. Sigamos adelante. Está allí el texto como lo narra el Evangelio, solamente que en esta versión del lenguaje actual dice: desde ese momento Jesús comenzó a decir a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén, y los líderes de Jerusalén, los sacerdotes, los principales, los maestros de la ley, me harán sufrir mucho. Allí van a mandar a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. La siguiente, la decisión de Jesús. ¿Por qué Jesús quiere ir a Jerusalén? Jesús anuncia a los discípulos que tenían que subir a Jerusalén. ¿Qué fuerza, qué razón, qué motivo tiene Jesús para ir a Jerusalén? Y así como él lo estaba diciendo, él venía para hacer la voluntad del Padre. Y así como Mateo desde el principio dice que iba por caminos, iba por ciudades, iba por aldeas, predicando el Evangelio de Dios, y además sanando toda dolencia y toda enfermedad. Y tenía que pasar por cada uno de los pueblos. Tenía, así como él lo anuncia al final, después de su resurrección a sus discípulos, tiene que ir hasta el fin del mundo, a todos los lugares, a predicar el Evangelio de Dios. Y él estaba decidido a ir a Jerusalén, aunque allí iban a estar, porque Jerusalén era el centro religioso, Jerusalén era el centro económico, Jerusalén era el centro también, llamémosle así, militar. Y todos estos grupos no le van a permitir. Todos se van a incomodar
en la manera en que Jesús está haciendo las cosas. No a todos les va a agradar cómo Jesús está interpretando la ley. Y no que esté mal, pero ellos ya tenían una manera de hacer las cosas. Los sacerdotes, ellos decidían quién tenía acceso a Dios. Ellos decían quién sí podía entrar y quién no podía entrar al templo. Ellos decidían qué ofrenda sí era aceptada, qué ofrenda no era aceptada. Y bueno, y en ese tiempo tanto la iglesia y el Estado estaban juntos. No se podía separar uno del otro. Entonces todos trabajaban para sus propios intereses. Y bueno, y la religión es negocio. Para quien la usa como negocio, la religión es negocio. Hemos escuchado testimonios de por ejemplo, Pare de Sufrir, gente que, la verdad, sus dirigentes, cantidad de dinero. Y por ahí también algunos pastores famosos que también, han hecho dinero del evangelio. Y también estos principales, los ancianos, los sacerdotes, también. Que Jesús venga y empiece a hacer milagros en la calle, que empiece a predicar allá afuera. ¿Cómo? Eso no es negocio. Eso no va conforme a sus intereses. Se les está escapando el poder de las manos. ¿Cómo las cosas se van a hacer allá afuera? Y entonces, ustedes revisen los evangelios y dicen que solamente andaban viendo en qué se equivocaba para echarle mano y así acusarle y matarle. Y él sabe que va a ir a Jerusalén, ahí donde está el equipo pesado, ahí donde no lo van a dejar. Pero él está dispuesto a obedecer al Padre. Esa es la parte de Jesús. Él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre porque, como lo dicen en el Padre Nuestro, no para hacer la voluntad de Él, sino para que así como en el cielo se hace la voluntad del Padre, también en la tierra se haga la voluntad del Padre. O también cuando lo van a llevar a la cruz, cuando lo van a arrestar y está orando en el Getsemaní, dice: no como yo quiero, sino como es tu voluntad. Él está ahí, Él quiere hacer la voluntad del Padre, Él quiere de esta manera obedecer y no importa las consecuencias. Y así como lo leíamos también con el profeta en la lectura, donde dice: tu amor me sedujo. Es decir, estaba tan convencido que ya nada podía echarlo atrás. No había vuelta atrás. Y a veces, hermanos, creo que estas son las cosas que nos cuestan mucho trabajo, es decir, serle fiel a Dios. No es fácil. Y es lo que está diciendo hoy el Evangelio. Seguir a Jesús no es fácil. Y ser discípulo de Jesús es un proceso. Y hay que seguir ese proceso. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero hay que hacerlo. Y es lo que está diciendo Jesús. Esta es la razón por que Él quiere ir a Jerusalén. Ir a predicar el Evangelio, pero también porque quiere ser fiel, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere ser obediente. Va a sufrir consecuencias. Y sobre todo en el momento que Él está viviendo. Sobre todo en el momento que Él está padeciendo esta situación. La actitud de Pedro. Cuando Pedro se da cuenta
que Jesús pareciera ser que también le está moviendo o cambiando la jugada a él. Él trata de convencerlo de que no lo haga así. Él quería ver, como muchos, a un Jesús triunfador, a un Jesús espectacular, a un Jesús que fuera un gran líder y que ocupara, no sé, algún lugar importante que el imperio le diera. Jesús ya se los había dicho en el camino. Jesús ya les había dicho: mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a ser como los reyes, como los dirigentes de este mundo. Y entonces él dice: ¿cómo son los dirigentes de este mundo? Se sirven del pueblo. Dicen: pero en mi reino es lo contrario. En mi reino, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, se tiene que hacer ¿qué? Menor o servidor de todos. Y entonces pone su máxima, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a ¿qué? A servir. Y Jesús lo deja muy claro, porque ya por ahí andaban entre ellos peleándose el primer lugar. Uno de ellos le dice: oye, Señor, cuando llegues a tu reino, cuando seas exitoso, cuando tengas un puesto, yo quiero uno a tu lado. Y uno de ellos dice: ponme a tu derecha. Y el otro dijo: pues este ya se me adelantó. Pues si él está pidiendo la derecha, a mí que me ponga a su izquierda. Y es el momento en que Jesús les dice: ¿ah, sí? ¿Quieren ser mayores en el reino de Dios? Entonces, háganse servidores de todos sus hermanos. Y de esta manera, entonces, Pedro trata de convencerlo de que no siga ese camino. Ese camino es de fracaso. Ese camino aquí en el mundo no reditúa mucho, no nos pone en los primeros lugares, no nos hace gente exitosa. ¿Para qué quieres ir por ahí, Jesús? Por ahí no te conviene. Oye, pues mejor démosle vuelta a Jerusalén, vámonos por otro camino. Porque además dices que te van a hacer sufrir y probablemente te quiten la vida. ¿Qué vamos a hacer allá, Señor? Démosle la vuelta a Jerusalén, vámonos por el camino que no conduce a Jerusalén. Y Jesús tiene prácticamente que regañarlo. Así como cuando él era tentado por Satanás, dice que a Satanás le dijo: vete de aquí. A Satanás prácticamente lo batió y le dijo: ¿sabes qué? Yo no comulgo con tus ideas. Yo no voy por ese lado de desobediencia, de irme por otro lado. Yo tengo que ser fiel al Padre. Y también aquí Pedro está tomando la misma actitud que Satanás. Por eso le dice: quítate de delante de mí, porque estás actuando como un Satanás. Y todo aquel que se opone a la fidelidad, a la voluntad de Dios, es un Satanás. Es alguien que está actuando como Satanás. Y lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: toma tu lugar. Es decir, porque dice que se le puso adelante. Y en griego lo que le está diciendo es: ponte atrás. Porque el discípulo sigue al maestro. Porque el discípulo
tiene que hacer lo que dice el maestro, porque el discípulo tiene que aprender del maestro, no tiene que ganar el lugar del maestro, tiene que ir atrás. Y por eso le está diciendo, vuélvete atrás, hazte a un lado. Yo soy el que va adelante, yo soy el que está diciendo cómo se hacen las cosas aquí, no tú. Y bueno, a veces quisiéramos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Oye, Señor, pero es que yo quiero que las cosas sean así, que las cosas se hagan así, y bueno, y tienen que ser así porque yo digo. Y Jesús a veces nos tiene que reconvenir y decir, ¿sabes qué? No es como tú quieres. Es como yo he dicho que van a hacer las cosas. Y bueno, y en esta actitud, Jesús le da una respuesta. Y las palabras de Jesús nos recuerdan sus respuestas. No tenemos que actuar como Satanás. No tenemos que hacer las cosas como él. Y cuando Jesús es tentado, lo que está tratando de hacer Satanás no es complicarle el camino, es ponérselo fácil. Es decirle, ¿para qué vas a recorrer el camino? Todo completo. Es como este caso, recuerdo que un político que dice que iba a hacer el maratón y de repente a la mitad corriendo un pedacito se salió de la ruta y después apareció. Tomar los atajos no sirve de nada con Dios. Querer cambiar el camino tampoco sirve de nada. Por eso Apocalipsis dice, o me eres fiel o no me eres fiel. Porque si eres tibio, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Con Dios es así. O le somos fiel o no le somos fiel. A lo mejor se oye muy radical, pero esta es la manera en que Él nos invita. ¿Qué dice Jesús? Jesús sabe que ser discípulo es un proceso, que el camino se aprende, que en el camino, se aprende a ser coherente. No es sencillo poner en práctica el Evangelio, pero hay que hacerlo. Nosotros sabemos, hermanos, algunos que he escuchado por ahí que predican, no, es que si te haces cristiano ya no vas a tener problemas, es que si crees en Dios se van a acabar tus problemas. No es cierto, hermanos. Quien predica de esa manera es alguien que engaña. Porque ser cristiano es de compromisos. Y a veces los compromisos traen dificultades. Y Jesús fue muy claro. Él dijo, en el mundo tendréis que aflicciones. Él a nadie le pintó una vida color de rosa. Él no dijo que no iba a haber problemas. Lo que Él sí nos aseguró es, dice que cuando estuviésemos en problemas, Él iba a estar con nosotros. Él iba a estar con nosotros. Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y eso es lo que sí nos ofreció Jesús. Porque Él dijo, miren, si esto hacen con el leño verde, ¿qué no van a hacer con el leño seco? Y dijo, y si esto le hacen al Hijo de Dios, ¿qué no le van a hacer a sus discípulos? Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, yo voy a estar con ustedes. Y estas fueron las palabras que escucharon los primeros cristianos. Por eso muchos, qué valor, qué fuerza, qué decisión la de ellos.
porque muchos estuvieron dispuestos a ir a la hoguera, muchos a ser crucificados, muchos a ser llevados a los leones, pero nunca negar su fe, porque el maestro ya lo había hecho, porque Jesús ya lo había decidido. Y también seguir a Jesús es dejarse seducir por Dios e iniciar el camino a pesar de las distintas dificultades que trae el ser discípulo de Dios. La iglesia siempre está tentada a tomar el camino que no tiene compromiso. Se predica un evangelio poco sustancioso, una fe de sentimientos y no de conversión. ¿Qué quiero decir con esto? A veces las iglesias donde hay mucha alabanza y donde les ponen todo un show aquí arriba, donde ponen a las hermanas jóvenes más bonitas, bailan, ponen todo un show, montan todo un show aquí. Y bueno, eso es atractivo. Y en una mega iglesia no hay ningún compromiso. La gente va, escucha y se olvida toda la semana de la iglesia. Hay que regresar el otro domingo a otro momento de buen sentimiento. Y no sé si han escuchado por ahí algunas gentes que dicen: es que hoy sí se sintió el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el que va y el que viene, que se mueve solamente entre sentimientos. Ese no es el Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús. Cuando Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, y entonces empezó a decir cosas concretas. ¿Por qué? Porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque me ha enviado a dar libertad a los cautivos, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. O sea, el Espíritu, o decir más bien que el Espíritu Santo está en nosotros, es porque nos mueve a hacer cosas concretas. No de que hoy sí lloré, hoy sí dije muchos amenes, hoy sí dije muchos aleluyas, y por eso el Espíritu de Dios está con nosotros. Para Jesús no es eso. Para Jesús es que hagas cosas concretas en bien de tu hermano que tiene necesidad. Porque estuve enfermo y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Fui extranjero y me diste un lugar en tu casa. Dice: por cuanto hiciste esto, bendito de mi Padre. Son cosas concretas. Dios no es un Dios de show. Dios no es para levantar el rating, sino es de convicción, de fidelidad, de ser verdadero discípulo, de ser seguidor de Jesús. Y finalmente, un seguimiento a las formas de los hombres y a la de Dios, una fe triunfalista, de espectáculo, de circo y de prosperidad. Hoy está muy de moda la famosa teología de la prosperidad, donde la gente empieza a decir: es que no puedes estar pobre, porque tú eres hijo del rey, y un príncipe se merece todo. Entonces, tú debes tener el carro último modelo, tú debes de tener una cuenta en el banco, tú debes ser la persona más exitosa. Y si no eres así, entonces es porque eres pecador. Pero realmente eso fue lo que dijo Jesús. Jesús fue más, como decíamos al principio, fue más de koinonía, es decir, de compartir. Dios nos da recursos
para ponerlos al servicio de Dios. Y ponerlos al servicio de Dios es darlo, compartirlo con aquel que tiene menos que nosotros. Porque aquel que quiso acumular, aquel que hizo más grandes sus graneros, le dijo: necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? ¿No sabes que esta noche vienen por ti? Pero aquel que compartió su pan, que compartió su casa, que dio su vestido, que dio acogimiento a la viuda, al huérfano, a ese sí le dijo: venir bendito de mi Padre a gozar el reino que he preparado desde antes de la fundación del mundo para ti. De esta manera entonces termino diciendo, hermanos, seguir a Jesús es cuestión de decisión, y una decisión firme como Jesús. No es de sentimentalismos, hermanos. Jesús no quiere sentimientos, quiere acciones concretas, quiere un verdadero compromiso. Porque aquí estamos no para cumplir caprichos como los de Pedro, sino estamos para seguir a Jesús, para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús tiene que reprenderlo y decirlo: quítate de delante de mí, hazte a un lado. Yo voy a mantenerme firme y por esta firmeza, por esta obediencia y por querer hacer la voluntad del Padre, sé que voy a tener consecuencias. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacerlo y a sufrirlas, porque sabía que esta manera de insertar el reino de Dios en medio de la sociedad era algo complicado, y es complicado, pero tenemos que seguir trabajando para eso. Jesús nos sigue diciendo que ser su discípulo cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que seguir adelante, porque para esto nos llamó Dios. Que Dios permita, hermanos, hermanas, que seamos discípulos fieles, obedientes, haciendo la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección